Muchas personas, ya sea por falta de planeación o por imprevistos, se encuentran en la situación de tener carne que ha sido descongelada y luego vuelve a congelarse. En este video, te explicaré con detalle qué le sucede a la carne en este proceso, cuál es el impacto en su textura, sabor y sobre todo, en nuestra salud. ¿Qué ocurre al congelar la carne? Para entender qué sucede cuando congelas la carne, es importante conocer primero el proceso de congelación en sí. Cuando colocas la carne en el congelador, el agua que contiene se transforma en hielo. Este cambio de estado tiene varios efectos. 1. Estructura celular. La carne está compuesta en gran parte por agua. Al congelarse, las moléculas de agua se transforman en cristales de hielo. Estos cristales pueden dañar las células del tejido muscular, rompiendo las membranas celulares. Mientras más largos y grandes sean los cristales, más daño puede ocurrir. 2. Conservación de nutrientes. La congelación, cuando se realiza adecuadamente y a temperaturas constantes, puede preservar en buena medida las propiedades nutricionales de la carne. Sin embargo, si la carne experimenta fluctuaciones de temperatura, podrían ocurrir pérdidas en algunas vitaminas y cambios en la composición de grasas y proteínas. 3. Sabor y textura. La formación de cristales de hielo no solo afecta la estructura celular, sino que también puede influir en el sabor y la textura. Al romper las células, se puede liberar más agua al descongelar, lo que puede hacer que la carne quede más jugosa o, en algunos casos, más aguada y menos firme. ¿Y qué pasa al descongelar? El proceso de descongelación es tan importante como el de congelación. Cuando dejas que la carne se descongele, el hielo se derrite, y ese agua liberada, junto con los jugos de la carne, puede disolverse en el entorno. Aquí se presentan varios aspectos críticos. 1. Riesgo de contaminación bacteriana. Durante el proceso de descongelación, especialmente si se realiza a temperaturas ambiente, la carne puede entrar en la zona de peligro, entre 4 grados centígrados y 60 grados centígrados, donde las bacterias se multiplican rápidamente. Por eso, se recomienda descongelar en el refrigerador o en agua fría controlada para minimizar estos riesgos. 2. Pérdida de calidad. Al descongelar, se produce la liberación de jugos y, en consecuencia, una pérdida de sabor y jugosidad. Además, si la carne se descongela de manera inadecuada, puede volverse más blanda, perdiendo su textura característica. 3. Impacto en nutrientes. Un proceso de descongelación lento y controlado ayuda a preservar los nutrientes, pero una descongelación rápida y descontrolada puede provocar ciertas pérdidas, aunque generalmente no son significativas para la salud, sí pueden afectar el sabor. ¿Qué sucede si se vuelve a congelar la carne? Este es el tema central del video y una de las grandes dudas: ¿es posible congelar y descongelar varias veces? La respuesta no es tan simple y depende de varios factores. 1. Daño estructural acumulado. Cada vez que la carne pasa por un ciclo de congelación y descongelación, se generan nuevos cristales de hielo. Como mencionamos antes, estos cristales dañan la estructura celular. Si lo haces repetidamente, el daño se acumula, provocando que la carne pierda cada vez más jugos, se vuelva menos firme y, en algunos casos, desarrolle una textura poco agradable. 2. Multiplicación de bacterias. Cada ciclo de descongelación expone la carne a condiciones donde las bacterias pueden multiplicarse. Aunque volver a congelar puede detener momentáneamente esta proliferación, no elimina las bacterias que ya se han multiplicado. Un ciclo repetido puede aumentar el riesgo de contaminación y, por lo tanto, el potencial de intoxicación alimentaria. 3. Pérdida de sabor y calidad. La calidad organoléptica, es decir, el sabor, aroma y textura, se ve comprometida con cada ciclo de congelación y descongelación. La carne puede volverse más seca o, por el contrario, demasiado aguada. Además, la pérdida de jugos hace que se pierda parte del sabor natural. ¿Cuántas veces se puede volver a congelar la carne? No existe una regla universal, ya que depende de las condiciones de congelación y descongelación, pero en general, la recomendación es evitar volver a congelar la carne más de una vez. Es decir, idealmente, deberías congelar la carne una sola vez y, una vez descongelada, consumirla. Sin embargo, existen algunas consideraciones. Si la carne se descongeló en el refrigerador y se mantuvo a una temperatura segura, 4 grados centígrados o menos, es posible volver a congelarla, aunque con una calidad inferior. Si la carne se descongeló a temperatura ambiente, el riesgo de crecimiento bacteriano es mayor, por lo que no se recomienda recongelarla.
La duración total de almacenamiento y la rapidez con la que se pasan estos ciclos también afectan. Repetir el ciclo varias veces no solo reduce la calidad, sino que incrementa el riesgo para la salud. El ciclo de congelación explicado en detalle. Imaginemos que compras carne fresca. La divides en porciones y la metes al congelador. Este es el primer paso, la congelación inicial, que es ideal si se hace a temperaturas de menos 18 grados centígrados o inferiores, garantizando que se formen cristales de hielo pequeños y uniformes. Estos pequeños cristales dañan muy poco la estructura celular y permiten mantener la calidad nutricional y sensorial de la carne. Luego, llega el momento de consumir una de esas porciones. El proceso óptimo es descongelarla en el refrigerador, lo cual puede tomar varias horas o incluso toda una noche. Durante este proceso, la carne se descongela de manera uniforme y se minimiza el crecimiento bacteriano. Ahora, imagina que por alguna razón, la carne descongelada no se consume por completo y se vuelve a meter en el congelador. Este es el segundo ciclo de congelación. En este punto, se han formado nuevos cristales de hielo en la carne ya dañada. Estos cristales son más grandes y pueden romper aún más la estructura celular. Al recongelarse, la carne ya no tendrá la misma textura ni el mismo sabor que tenía originalmente, se habrá vuelto más aguada o con una textura desmenuzada. Si esta práctica se repite, digamos que la carne pasa por 3 o 4 ciclos, el impacto se hace drástico. El deterioro de la textura se vuelve muy notorio. Además, la pérdida de jugos naturales y de nutrientes esenciales hace que el perfil nutricional y sensorial se vea comprometido. Estudios científicos y evidencia. Diversos estudios han analizado la estabilidad de los alimentos al ser congelados y descongelados múltiples veces. Investigaciones en el área de seguridad alimentaria han demostrado que cada ciclo de congelación-descongelación aumenta el riesgo de proliferación bacteriana, especialmente si los procesos no se realizan en condiciones controladas. Por ejemplo, un estudio publicado en el Journal of Food Protection concluyó que la exposición prolongada a temperaturas en la zona de peligro, entre 4 grados centígrados y 60 grados centígrados, durante la descongelación permite que bacterias potencialmente patógenas se multipliquen, comprometiendo la seguridad alimentaria. Otro estudio relacionado con la calidad sensorial de la carne encontró que, después de 2 ciclos de congelación y descongelación, la textura, el sabor y el contenido de agua de la carne se ven notablemente afectados. Esto es especialmente relevante para carnes magras, donde la estructura celular es menos robusta. Consejos para minimizar riesgos. Aunque lo ideal es evitar recongelar la carne, entendemos que en ocasiones pueden surgir imprevistos. Aquí te ofrezco algunos consejos prácticos para minimizar los riesgos en caso de tener que pasar por más de un ciclo. 1. Descongelar en el refrigerador. Siempre descongela la carne en el refrigerador y no a temperatura ambiente. Esto ayuda a mantener la carne a una temperatura segura y a prevenir el crecimiento bacteriano. 2. Planifica porciones. Antes de congelar, divide la carne en porciones individuales. De esta manera, descongelarás solo la cantidad que necesitas, evitando tener carne parcialmente descongelada y luego recongelada. 3. Revisa la cadena de frío. Asegúrate de que la carne se mantenga en condiciones óptimas durante todo el proceso. Si la carne estuvo expuesta a fluctuaciones de temperatura, el riesgo se incrementa. 4. Observa y huele la carne. Antes de consumirla, verifica el aspecto y olor de la carne. Cualquier señal de decoloración o mal olor puede ser un indicativo de deterioro. 5. Cocina la carne a temperaturas seguras. Si decides utilizar carne que ha sido recongelada, asegúrate de cocinarla completamente, alcanzando temperaturas internas que sean capaces de eliminar cualquier bacteria dañina. Mitos y realidades. En muchas ocasiones, se escuchan mitos acerca de la recongelación. Algunos piensan que si la carne ha sido descongelada y luego nuevamente congelada, automáticamente se vuelve peligrosa. La realidad es más matizada. Si bien es cierto que cada ciclo de congelación puede disminuir la calidad y aumentar el riesgo de contaminación, si la carne se maneja de manera correcta, manteniéndola siempre a temperaturas seguras y descongelándola adecuadamente, el proceso puede ser seguro, aunque la calidad sensorial puede verse afectada. Por ello, especialistas en seguridad alimentaria recomiendan limitar el número de ciclos al mínimo posible, idealmente, un solo ciclo de congelación y un solo ciclo de descongelación. Efectos en la salud. Ahora bien, ¿cómo afecta este ciclo repetido a la salud de quienes consumen la carne?
Es importante considerar dos aspectos, la seguridad microbiológica y la calidad nutricional. 1. Seguridad microbiológica. El mayor riesgo reside en la proliferación de bacterias. Una carne que se ha descongelado y luego recongelado puede alojar mayores cantidades de bacterias si el proceso no se realizó correctamente. Esto aumenta el riesgo de intoxicación alimentaria. Síntomas como náuseas, vómitos, diarrea y fiebre son señales de que podría haber ocurrido una infección alimentaria. 2. Calidad nutricional y sensorial. A medida que la carne pierde su integridad celular, también se pueden perder algunos nutrientes, además de afectar el sabor y la textura. Aunque esto en sí mismo no es necesariamente perjudicial para la salud, afecta la experiencia culinaria y puede hacer que la carne sea menos apetecible. Recomendaciones. Después de analizar detenidamente todo el proceso y los efectos que genera congelar y descongelar la carne repetidamente, la conclusión es clara. La mejor práctica es minimizar el número de ciclos. Siempre planifica y divide en porciones, descongela de manera segura y, si es necesario, utiliza la carne lo más pronto posible una vez descongelada. Si en ocasiones ya has pasado por este proceso, no entres en pánico, pero presta mucha atención a las señales. Inspecciona, huele y, cuando tengas dudas, cocina la carne a una temperatura interna adecuada para asegurarte de eliminar cualquier bacteria potencial. Recuerda que la seguridad alimentaria es fundamental para cuidar de ti y tu familia. Sé que en ocasiones, sobre todo en tiempos de apuro, muchos de nosotros terminamos tomando atajos en la cocina sin conocer realmente las repercusiones. No se trata de crear miedo, sino de ofrecerte las herramientas para que tomes decisiones informadas. La intención de este video es hacerte reflexionar sobre esos pequeños detalles que pueden parecer insignificantes, pero que tienen un impacto real en la salud y el disfrute de tus comidas. Preguntas frecuentes. Para aquellos que tienen más dudas, aquí respondo algunas de las preguntas más comunes sobre el tema. ¿Cuántas veces se puede recongelar la carne de manera segura? La recomendación general es limitarlo a una sola vez, es decir, congelar la carne fresca, descongelarla y consumirla. Recongelarla puede ser aceptable si se descongeló en condiciones seguras en el refrigerador y la carne no ha estado expuesta a temperaturas peligrosas, pero siempre tomando en cuenta que la calidad se verá afectada. ¿Qué diferencias se notan en el sabor y la textura? Cada ciclo de congelación y descongelación genera cristales de hielo más grandes que dañan las células de la carne. Esto provoca que, al descongelarla, se libere más agua, lo que puede dar lugar a una textura más blanda, menos jugosa y un sabor menos definido. ¿La pérdida de nutrientes es significativa? Generalmente, la pérdida de nutrientes no es tan significativa en términos de salud, pero sí afecta la experiencia sensorial. Las proteínas y algunos minerales se conservan bien, pero el perfil de grasas y la textura pueden degradarse. ¿Es mejor cocinar la carne en lugar de recongelarla? Sí, en la mayoría de los casos es preferible cocinar la carne una vez descongelada y luego, si es necesario, congelar el plato ya preparado. Al cocinar, se eliminan parte de los riesgos microbiológicos, siempre y cuando se alcance una temperatura interna adecuada. ¿Qué métodos de descongelación son los más recomendados? El mejor método es descongelar la carne lentamente en el refrigerador. Otros métodos, como la descongelación en agua fría, son aceptables, pero siempre se debe evitar la descongelación a temperatura ambiente, ya que esto puede favorecer el crecimiento de bacterias. En conclusión, aunque técnicamente es posible congelar y descongelar la carne más de una vez, los riesgos y la pérdida de calidad hacen que no sea recomendable. Al entender los procesos detrás de la congelación, puedes tomar decisiones más informadas y seguras en la cocina. Cuida de tus alimentos y, por ende, de tu salud. Te invito a que pienses en tus propias experiencias. ¿Alguna vez has tenido un incidente en el que la carne no supo como esperabas? ¿Alguna vez has recongelado carne? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué otros trucos utilizas para mantener la frescura y la seguridad en tus alimentos? Gracias por acompañarme, déjame tus historias y opiniones en los comentarios, comparte este video con amigos y familiares para que todos puedan cocinar de manera más segura, y no olvides suscribirte para más contenido que te ayudará a transformar tu estilo de vida en la cocina. Te invito a ver el video que aparece en pantalla que también te va a sorprender.